bienvenida. Muchas gracias, Leila. Bueno, hablemos de este tema que desconocemos todo, ¿no? Y hablamos sobre el autismo, principalmente en los adultos. ¿Hace cuánto que te dedicas a esto? Con adultos hace aproximadamente 5 años, trabajando con personas autistas hace 20, más de 20. Bien. Desde el 2018 es que empieza a haber toda una movilización y en relación a autismo en adultos, la comunidad autista empieza a formarse, empieza a tomar auge. En estos momentos está muy activa y hay muchas investigaciones al respecto. Y esto es un tema, como decías, con mucho desconocimiento. O sea, se conoce mucho sobre niños, pero los niños crecen y pasan a ser adolescentes, adultos mayores. El gran problema son los adultos que reciben el diagnóstico en edad tardía, es decir, después de toda una vida de atravesar por situaciones muy complejas y que recién reciben el diagnóstico a los 30, 40, 50, hasta 70 años inclusive. Bien, respecto al autismo, con el tema de, bueno, no se dice características porque hoy en día estamos en un mundo donde todo se trata de la empatía, ¿no? Y de la igualdad por sobre todo. ¿Cómo hacemos nosotros para trabajar con ellos a través de la empatía, conocerlos, que sean parte de la sociedad por sobre todo? Sí, de hecho formamos parte de la sociedad, esa es la idea. Trabajar con personas autistas implica desde un primer momento el respeto por el otro, por lo que el otro siente, la validación de lo que el otro siente y a partir de ahí buscar no poner juicios de valor, ¿sí? Si una persona está diciendo es demasiado abrumador para mí las voces de las personas, el decir estás exagerando o hoy tenés un mal día, no valida, ¿no? Lo que la persona está sintiendo. Entonces, en primer lugar, la empatía tiene que ver con ponerse en el lugar del otro, es decir, validar lo que el otro está diciendo, está sintiendo y buscar la manera en que uno puede adaptarse a determinada situación, no siempre estar esperando que el otro sea el que se adapte, es decir, una cuestión de acuerdo, ¿sí? Por eso es una cuestión de convivencia más que nada. Ok, he leído por ahí, ¿no? Que nos suele pasar que por ahí damos por hecho esto de, bueno, se entiende, o bueno, el obvio, ¿no? Y cuando estamos tratando con personas que tienen autismo, ellos no entienden. Entonces como que dicen, no entiendo, o sea, no des por obvio o algo que yo no entiendo. Claro. ¿Cómo podemos hacer nosotros, digamos, desde nuestra empatización, para tratar con ellos sobre este tema? Claro. Las personas autistas tienen un modo de comunicación literal. Entonces, el no entienden es porque no he estado siendo clara. Okay. ¿Sí? Entonces, doy por sentado. Te quise decir tal cosa, ¿cómo no te diste cuenta? O sea, es obvio que no. Se necesita una explicación clara, ¿sí? Entonces, no es que yo quise decir tal cosa, lo que quiero decir es esto, ¿sí? Entonces, ir al grano. Ir al grano y además, a ver, esto de ellos o nosotros, digamos, yo creo que las personas, cuando somos literales y decimos lo que queremos decir, llegamos a puntos de claridad mucho más rápidamente que cuando se dan todas estas situaciones de malos entendidos, ¿no? Bien, ¿cuáles son los desafíos que atraviesan las personas que tienen el espectro autista en cuanto a la sociedad, en el trabajo, en la vida cotidiana? Justamente a causa del desconocimiento a nivel social y esta cuestión de rápidamente establecer juicios de valor, cuando buscan servicios de salud, los profesionales no están formados, no están capacitados. Entonces, muchas veces una persona que está con alguna situación de ansiedad o de depresión es etiquetada de alguna manera o diagnosticada con este tipo de trastorno y la persona siente que hay algo más, que no termina de cerrar, que está bien, es un nivel de ansiedad muy importante, pero más allá de eso hay otras cuestiones. Y el profesional muchas veces no valida eso,
¿no? Entonces, esto es lo que vos estás, o no puede ser que vos sientas tal o cual cosa, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la persona obviamente que se siente mal porque piensa que realmente está fallando en algún punto, ¿no? Y sin embargo, aparece ese conflicto porque por otro lado lo sigo sintiendo. Entonces, creo que los principales obstáculos tienen que ver con el desconocimiento y, como decías, esto de muchas veces la falta de empatía y la formación fundamentalmente. Bien, desde el lado profesional, Fanny, ¿cómo trabaja usted con el tema de lo emocional, no? Porque, bueno, recién usted decía que cuando te haces grande también puede salir el tema del autismo. ¿Cómo lo trabajas, no? Porque por ahí puedes tener 35, 40, 30, te sale esto de acuerdo a los síntomas, la característica. Sí. ¿Cómo trabaja usted de lo emocional con este tema? Bien. A medida que crecemos vamos teniendo mayor cantidad de desafíos en la vida, ¿sí? Mayor cantidad de desafíos de tipo social, por ejemplo, en relación a la vida cotidiana. Hay que enfrentar situaciones, hay que proveerse, ¿no?, de recursos, y ahí es donde empiezan a aparecer toda esta cuestión que describía recién en cuanto a la ansiedad o el no encajar o el sentirse que uno es raro y que no encuentra cierta coherencia. Las emociones las personas autistas las sienten de un modo intenso, muy intenso. Entonces, y es contradictorio porque por un lado lo sienten intenso, pero por otro lado toda esta cuestión de las sensaciones en el cuerpo que implican las emociones muchas veces se confunden con necesidades fisiológicas. Por ejemplo, una persona autista puede llegar a confundir hambre con enojo, ¿sí? Y son cuestiones diferentes en el cuerpo. Entonces, se trabaja desde la inteligencia emocional buscando el registro en primer lugar, que puedan registrar en el cuerpo y diferenciar lo que se está sintiendo, ¿sí? Y a partir de ahí construir herramientas para gestionar esas emociones. ¿Cómo llegan a vos, Fanny, las personas, cómo te dicen o cómo piensan ellos que tienen autismo? ¿Cómo llegan a vos? Bien, llegan por dos vías. Una, cuando los profesionales que tienen que ver con el trabajo que están haciendo con algún hijo o sobrino, dicen, me parece que quizás hay algunas cuestiones cuando los papás empiezan a identificar en algún punto, pero si yo cuando era niño era así, tenía este tipo de cuestiones, entonces, bueno, profesionales que están trabajando en autismo en niños muchas veces sugieren que se haga. De hecho, tengo varias personas en evaluación en este momento que están en esa situación, y otras personas donde han estado identificándose con características que la comunidad autista están difundiendo mucho en las redes, ¿no? Entonces, la gran mayoría de personas que han llegado han recibido ese diagnóstico, esa validación diagnóstica, porque es de alguna manera, yo sospecho y yo estoy prácticamente segura, y en muchos casos inclusive se llega a un autodiagnóstico. Lo que hago como profesional es validar si corresponde, obviamente. Bien. Y si no, también decir, no estás dentro del espectro autista, que me habrá pasado con 2 personas nada más. Hay que trabajar desde otro lugar, no ese es el diagnóstico, pero la gran mayoría a partir de esto, ¿no?, de encontrar esos puntos de identificación. Bien, ¿el diagnóstico de varones es el mismo que el diagnóstico de mujeres? Sí. Digamos, bien. En cuanto a la prevalencia, y esto es una muy buena pregunta porque el autismo siempre ha estado asociado y hay un sesgo de género, siempre se lo asoció a varones, ¿no? Y de hecho las mujeres muchas veces pasaron desapercibidas, salvo casos donde eran mujeres no hablantes o con demasiados desafíos, y era evidente la condición autista. Pero en el caso de las mujeres hablantes, muchas veces pasaron desapercibidas porque hablaban y se daba como una cuestión de rasgo de carácter. Bueno, es tímida porque es nena, no, está con sus cosas porque ella es así, muy inteligente, ¿no? Entonces, cuando se empezaron a producir las manifestaciones que la llevan a consultar,
cuando aparecen situaciones, como te decía, ¿no? Que implican ansiedad y depresión. Entonces, no hay una diferencia. Hoy en día la tasa no es de 4:1 como fue en algún momento, 4 varones por una mujer diagnosticada. Actualmente es de 1:1. Bien, ahí me estaban mandando que querían saber respecto a si el autismo es una enfermedad y si tiene cura. No, no es una enfermedad, es una condición, es un cerebro que funciona diferente, es un neurotipo diferente, ¿sí? Entonces está configurado de otra forma. Entonces no es que esté enfermo. No es algo que se cura. La persona que es autista siempre. Bien. Así que eso es fundamental, es excelente pregunta. No tiene curación, por lo tanto, estas cuestiones de con la dieta mi hijo se curó de autismo, con la vacuna hizo que la persona... No, esas son cuestiones que han estado dando vueltas, son cuestiones míticas, te diría. Pero que no tienen fundamento científico. ¿A partir de qué edad se identifica el autismo en los adultos? O sea que cualquiera de las personas que estamos acá podemos llegar a tener espectro autista y no sabemos. Hay ciertas características. Esa es otra cuestión que también la comunidad autista siente como algo que molesta, ¿no? Bien. O sea, esa frase, todos somos un poco autistas. Okay. O no pareces autista, no. Las personas autistas tienen un modo de pensar diferente, por ejemplo, para ser como muy sintética, el modo de procesamiento de la información cognitiva es secuencial, es decir, necesitan información paso a paso. Bien. ¿Sí? Y es una forma de acercarse a la información de modo detallado y profundo. Por eso les lleva mucho tiempo abordar determinada temática, pero una vez que la abordaron, es un aprendizaje que se consolida de por vida. ¿Sí? Por eso es que en relación a sus intereses profundos hasta son expertos en el tema que manejan. En cambio, los comunes, los neurotípicos, tenemos una forma de abordaje superficial y muy rápida. Entonces, por eso es que necesitamos la repetición, por eso nos olvidamos de alguna cuestión, porque lo hacemos muy superficialmente. Entonces, no es que todas las personas pueden llegar a tener alguna cuestión en relación al autismo, ¿no? Viven el mundo de un modo muy intenso, entonces hay diferencias significativas y como te decía, los detonantes tienen que ver con el entorno. La sociedad es la que dispara estas cuestiones por los obstáculos que la misma sociedad plantea. Bien, en cuanto a eso que estás hablando de los obstáculos, una persona que es autista con el tema laboral, digamos, ¿es importante poder decirlo que tiene autismo? Sí, es muy importante por los ajustes. Okay. Ajustes, así como se trabajan las adecuaciones dentro del ámbito educativo, en el ámbito laboral también se hacen ajustes. Sí. Por ejemplo, una persona puede necesitar canceladores de ruido, ¿sí? O puede estar necesitando determinadas condiciones dentro del ambiente en relación al calor, no solamente en relación a los ruidos, porque no todas las personas autistas tienen la misma hipersensibilidad a los ruidos. Puede ser en cuanto a la cantidad de personas, el volumen de las voces de las personas, es decir, toda una serie de cuestiones que hay que considerar para que ese ambiente sea amigable para todos, claro, en realidad. Perfecto. Exactamente. Muchísimas gracias, Fanny. De nada, encantada. Carlita, voy con vos. Bien, agradecemos